Me da muchísimo gusto saludarte, querido Iván Arias, director de Estudios Económicos de Banamex. ¿Cómo estás, amigo? Hola, David, muy buenas noches. Muchas gracias. Estamos bien, muy contento de poder estar aquí en tu espacio. Oye, Iván, a ver, viene la decisión, pues vamos a conocer la decisión de política monetaria que van a tomar mañana, la vamos a conocer el jueves. ¿Cómo la ves tú? Mira, yo creo que todo apunta a que Banco de México va a realizar un nuevo recorte de 25 puntos base a la tasa objetivo, es decir, la disminuiría de 7.75% a 7.50%. Yo creo que van a señalar que la inflación ha aumentado en el margen, pero se ubica bastante por debajo de su promedio histórico y, más relevante para Banxico, ya se detuvo la tendencia al alza en la inflación subyacente. Yo creo que eso se va a confirmar en la información que vamos a tener mañana temprano. Y en ese sentido, sumado a que la FED retomó su ciclo de recortes y señalizó recortes adicionales, yo creo que todo este panorama en su conjunto le va a dar espacio a Banxico para continuar con su ciclo de recortes y en particular, insisto, con uno de 25 puntos base el próximo jueves. Bueno, esa era la pregunta, esa era la respuesta fácil. ¿Cómo va a venir la decisión? Yo creo que ya todo mundo la tiene clara que van a ser 25 puntos base y que además que yo creo que va a ser otra vez en decisión 4-1, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. También nosotros prevemos que el subgobernador Jonathan Heath pudiera nuevamente expresarse en contra, el votar por mantener la tasa sin cambios. Él se ha manifestado como que quiere votar por recortes hasta que vea que la inflación subyacente retome una tendencia clara a la baja. La verdad es que eso todavía no sucede y por lo tanto se anticiparía que él vote en contra, ¿no? Sí, dado eso, dado que digamos está medio cantado este recorte, yo creo que lo que también va a ser importante ver en este boletín que publique... Esa es la parte más difícil de la pregunta. ¿Cómo va a venir el comunicado y las declaraciones de la gobernadora Victoria Rodríguez? Yo creo que van a mantener un tono relativamente neutral, que la ya futura siga manifestando que hacia adelante valorarán recortes adicionales a la tasa de referencia. Yo creo que van a decir que los riesgos para la inflación siguen sesgados al alza, si bien continúan contenidos o en el conjunto del año han disminuido. No creo que reconozcan las posibles presiones que puedan surgir del nuevo paquete económico, el que se aprobaría para 2026. Yo creo que eso lo van a reconocer hasta que el Congreso lo apruebe y en el sentido de decir, bueno, pues esto es una posibilidad, pero no sé, hasta que no se materialice en ley, pues podremos evaluar. Sí, porque el banco tiene que tomar con base en hechos, no en adelantos. No son columnistas y no son analistas de banco. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, tú y yo sí nos podemos decir que nos imaginamos, pero esa es otra historia. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y ellos siempre han sido muy institucionales en el sentido de respetar los tiempos del Ejecutivo, del Congreso, y entonces hasta que no sea una ley aprobada, pues posiblemente dirán qué riesgos ven o no al alza para la inflación. Y el otro factor importante es ver si revisan sus estimaciones de inflación para los próximos trimestres y sobre todo si siguen viendo que se alcanzaría una inflación de 3.0% en el tercer trimestre de 2026. Yo creo que van a cambiar a ajustar un poco, a retrasar esta expectativa de cuándo se llegaría a la meta de 3.0%. Más o menos habitualmente lo hacen cada 5 o 6 comunicados, entonces no sería tampoco algo sorpresivo a que ajusten ese periodo de referencia, ¿no? Pero ahí hay que reconocer algo, que desde que existe la medición o la meta autoimpuesta por Banco de México de la inflación de 3%, más menos 1,
Pues históricamente la inflación ha estado alrededor del 4%, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Incluso dependiendo del periodo que uno tome, pues, un poquito arriba de eso, ¿no? Entonces, Sí, como efectivamente, que 4.3 por ahí, ¿no? 4.3 exactamente, ¿no? 4.4, entonces, sí, el manifestar que se llega a la meta que se cumple en el horizonte de pronóstico es para reiterar el compromiso con la misma. Si bien, pues bueno, sabemos que pues en pocos momentos se ha alcanzado esa meta en términos puntuales de un 3.0. El otro día alguien lo definió, yo creo que lo definió muy bien, que es como cuando le estás pensando si le recorres, le aflojas un hoyo a la hebilla del cinturón o te esperas. Sí, sí, Porque si sí, o sea, si dices, híjoles, no, pues como nunca le hemos dado, o sea, el peso es ideal es en 3. Y tengo que seguir buscando el 3. Y si ya le pongo porque me siento más cómodo o que no sé, que el pantalón ya te empieza a quedar apretado el 38, pero dices, no, no, si me compro uno 40 ya, ya se echó a perder todo, ¿no? No, totalmente de acuerdo, ¿no? Y yo creo que un debate que podría darse es, bueno, pues a qué costo sí realmente podremos llegar a una tasa de inflación de 3.0%. Las expectativas pues, de mediano a largo plazo están, por ejemplo, en 3.7%. Yo creo que pues, para llegar a una meta de 3.0 continuamente de forma estable, se requeriría que bajaran esas expectativas de los analistas, de los instrumentos de mercado, y eso solo se llegaría pues, a través de posiblemente tasas extremadamente elevadas durante un periodo de tiempo largo que afectarían el crecimiento económico, el consumo, la inversión, y hasta entonces nos convencerían que realmente vamos encaminados a un 3.0% o sostenido, por insisto, posiblemente a un costo demasiado elevado que habrá que evaluar si vale la pena asumirlo, ¿no? Yo creo, Iván, que sería un costo que no se debería tomar. Si consideras que la economía per cápita es menor a lo que es más chica de lo que era de 2018, Sí, tienes que incentivar de alguna manera el crecimiento. Y antes del 18, bien lo decía López Obrador, crecer al 2% es muy malo. Sí, en su sexenio crecimos al 0.8, ¿no? yo coincido totalmente contigo. Yo creo que sería un costo demasiado elevado, más cuando estamos con años de bajo crecimiento. El año pasado 1.4%, hoy un mal dato del IGAE de julio, una caída fuerte que, digamos, en nuestro caso confirma nuestra estimación de 0.4% del PIB para todo este año. El próximo año las expectativas nuestras están en 1.5%, el consenso en 1.3%. Entonces, vamos a Sí, acumular 3 años de ustedes crecimiento. andan optimistas con respecto al consenso, ¿no? Ligeramente, efectivamente, un par de días más arriba. Insisto, acumularemos 3 años por debajo de un crecimiento de mediano plazo o de largo plazo que había sido de 2.0%, que todos señalábamos que era insuficiente para lo que requiere el país si queremos un desarrollo positivo, ¿no? Ahora, he oído decir a gente del banco, a gente de la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, que a ellos les gustaría que la tasa de referencia bajara hasta el 6% y que ahí se sentirían más cómodos. Pero yo lo veo, no sé cómo lo veas tú, Iván, yo lo veo como también un buen deseo, ¿no? Sí, yo creo que hacia adelante, pues los dos grandes factores que van a estar jugando en las decisiones de Banxico va a ser, por un lado, que la inflación no se reacelera mucho, que no haya contaminación de precios, si es que se aprueban estos impuestos que ha propuesto Hacienda y que tendrá un impacto inmediato en enero. Por un lado, calibrar eso con el que no haya fuentes o algunas tendencias de depreciación acelerada porque el diferencial de tasas con Estados Unidos se ha reducido bastante. Se va a mantener constante en la medida que Banxico simplemente siga la FED con recortes de 25 puntos base, lo que estimamos,
Y son los dos factores que va a estar, yo creo, calibrando en la medida que no haya un desbordamiento de presiones inflacionarias, que lo que estimamos, pensamos que sí abre espacio para que Banxico siga a la Fed, como estiman los analistas en el consenso en Estados Unidos y también nosotros. Eso implicaría 4 recortes por parte de la Fed, que si lo sigue Banxico, adicionando al de esta semana, llegaríamos justo a una tasa de 6.5%, que nosotros pensamos que podría ser bastante razonable porque es justo el punto medio de lo que considera Banco de México la tasa, el rango estimado de la tasa neutral, es decir, una tasa que ni restringe la actividad económica ni tampoco la fomenta, ¿no? Sí, no, tienes toda la razón de que hay que irse con paso, pero creo yo que hay quienes están tomando la posición de Banco de México en contra, o sea, que está haciendo lo correcto, lo están tomando como si fuera una muestra de debilidad. Y, por ejemplo, hace unos días platicaba con el secretario de Hacienda, aquí en estos micrófonos, con Edgar Amador, y él me decía que ellos calculan que el costo del paquete, o sea, de todo, que el impacto que puede tener en inflación todo sería del 0.3%, que realmente no es nada. ¿Estás de acuerdo? Sí, de hecho, nosotros lo estimamos marginalmente arriba, 0.4%, como tú dices, para los niveles de inflación que vimos hace años, lo que hemos llegado a ver en otros periodos de inflacionarios fuertes, pues el que la inflación suba de 4 a 4.3 no es algo significativo. Además, sería unos incrementos en precios muy identificados. Lo que preocupa en general a Banxico es que las presiones sean generalizadas. Aquí va a ser, por ejemplo, el tema de bebidas azucaradas totalmente identificado, el tema de los cigarros muy identificado, el de algunos productos importados también relativamente bastante identificado. Entonces, al no haber presiones generalizadas y sobre todo que provengan de un consumo mucho más fuerte, pues yo creo que el Banco de México va a poder ver más allá de ese incremento temporal en la inflación y continuar con los recortes todavía en 2026. Querido Iván, siempre un gusto platicar contigo, amigo. No, igualmente para mí es un honor platicar contigo, dirigirme a tu auditorio. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Que te vaya muy bien, Iván.